Queridos amigos de TLV1 Argentina, les saluda Miguel Salinas desde México. En esta ocasión vamos a presentar una entrevista que hicimos al cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de esta ciudad. La arquidiócesis de Guadalajara es la más importante a nivel, digamos, mundial en cuanto al número de vocaciones que se tienen en el seminario mayor y en cuanto al número de ordenaciones sacerdotales que cada año esta arquidiócesis aporta a la Iglesia Universal. El cardenal Sandoval Íñiguez es artífice en gran parte de este logro. Él ahora es obispo emérito, pero ha seguido en activo, trabajando como buen pastor, y además él fue el encargado de llevar a los altares a nuestros santos mártires cristeros, y por eso y otras muchas razones es que es un personaje muy odiado, perseguido, atacado e incluso se ha atentado contra su vida de parte de la masonería aquí en México. Tuvimos una plática muy interesante que yo sé que les va a resultar de mucho aprecio para ustedes. Yo la hice con mucho cariño para nuestros queridos amigos de TLV1 Argentina. Yo espero que la disfruten. Sin duda alguna tendrán en este gran personaje histórico de México una gran remembranza de todos sus logros, algunos que mencionamos, y de la situación de la iglesia actual, de la situación de México, de la situación de esta ciudad, y será una actualidad que tendrán todos ustedes a su alcance, gracias a este programa que nos ha abierto la puerta a TLV1 para poder poner la realidad de México a su alcance. Que lo disfruten. Eminencia, en las últimas semanas se inauguró aquí en la ciudad de Guadalajara, de la cual usted fue arzobispo, una figura, una estatua blasfema que atenta contra la fe de los católicos porque presenta a la imagen de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, mezclada con la imagen de la Coatlicue. Quisiera saber su opinión, ¿por qué es blasfema esta imagen? Yo desde un principio me opuse y la denuncié y pedí que se quitara porque ofende la fe del pueblo católico, que somos la mayoría. Entonces debe de respetarse nuestra fe. ¿Por qué la estatua es blasfema? Comenzando con la palabra sincretismo. Ahí está el veneno. Ahí hay mucho veneno, porque sincretismo significa la mezcla de creencias y de cultos. Mezclar uno con otro es que aquella gente que dice lo mismo da Cristo, que Buda, que Mahoma, que Confucio, es lo mismo, dice, todos es lo mismo, ¿verdad? Y entonces llegamos a un New Age que de todo agarra y no creen nada. El sincretismo es la religión de los que no creen en nada, ¿verdad? Y todos lo toman como cultura, como saber, pero no como una fe. O sea, eso de sincretismo es, creo yo, en lo que la gente no ha reparado. Hay una sola fe, hay un solo Dios, no dos dioses ni tres dioses, un solo Dios. Y nosotros, los católicos, creemos que ese único Dios unitrino, en su segunda persona se encarnó de la Virgen María, y eso es la Virgen María, es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Así le dijo ella al indio Juan Diego y a nosotros. La blasfemia tiene esta imagen, dos serpientes en la cabeza y otras en las faldas. Bien, la mayor blasfemia son las serpientes en la cabeza. ¿Por qué? Porque la serpiente en la historia de salvación es el demonio, es el mal. Si tú lees el Génesis capítulo 3, cuando Dios castiga el pecado de Adán y Eva, cuando dicta sentencia sobre la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. Entonces, la imaginería cristiana desde siempre ha pintado sobre todo a la Inmaculada pisando la serpiente. Claro. Y en esta imagen está la serpiente en la cabeza. ¿Sí? O sea, el demonio estaba encima de la Virgen. Además que hay por ahí una especie de macho cabrío que es el símbolo del demonio siempre. Así es. Esto sobre la cabeza de la Virgen. También. Las calaveras, ¿qué indican las calaveras? Muerte. La muerte. La diosa Coatlicue, con la que mezclan a nuestra madre de Guadalupe, la diosa Coatlicue era la diosa de la muerte. Totalmente opuesta al mensaje cristiano. Claro. ¿Cuál fue el mensaje de la Virgen para los indios que los liberó? Les abrió un horizonte bellísimo de vida
de felicidad, porque los indígenas tenían la mala costumbre, inspirados por el demonio, de sacrificios humanos. En la dedicación del Templo Mayor, que tuvo lugar unos pocos años antes que llegaran los españoles a América, el día que se inauguró, o que se estrenó el Templo Mayor, sacrificaron 20,000, o en esos días de la inauguración del Templo Mayor, 20,000 jóvenes a los falsos dioses, porque la creencia era que la sangre de los jóvenes, sobre todo guerreros o doncellas, alimentaba a Dios, para que el Dios Sol no muriera. Hazme favor. Y la Virgen, que llega a la Virgen y les dice, no, soy la Madre de los Héroes por quien se vive. No son los hombres los que mueren. Por Dios, es Dios el que ha muerto por nosotros. Esa es la predicación de Cristo. Ahí está muerto por nosotros, sino para que nosotros tengamos vida. Entonces, mezclar con la imagen de la Virgen de Guadalupe la muerte es deshacer totalmente el mensaje cristiano, el Evangelio, que está en los Evangelios, y el Evangelio en síntesis, que es la Virgen en su estampa, en el ayate, y en las palabras que dijo, ¿no? Porque además, por eso, y creo que con esos datos queda claro que la imagen es una blasfemia, ¿eh? Claro, porque además la Virgen, la imagen de Coatlicue se representaba como la luna, y la Virgen de Guadalupe aparece pisando la luna. Claro, pisar la luna. Entonces, pero eso no es por la Coatlicue, eso es porque creo que la Ciudad de México significa el medio de la luna. Así es, el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Entonces, por eso ella está en la Ciudad de México. Ahí vino ella a posarse. Pero al ombligo de la luna. Para muchos indígenas, también, cuando lo vieron, dijeron, ellas estás por encima. Por encima, claro. Ahora, usted nos ha explicado muy claramente por qué es blasfemo. Y no debería de haber dudas al respecto, pero sin embargo, aquí tanto la gente... Mira, no hay dudas, hay ignorancia. Pues sí. Pues la duda es cuando sabes una cosa y otra, porque no sabes cómo decir, aquí lo que hay es ignorancia. Pero incluso muchas voces de gente, vamos a decir, conocedora, experta, incluso gente de la iglesia, muy estudiada, ha salido en defensa. Yo no podría creer que fuera ignorancia. Bueno, sería difícil creer que hay ignorancia en gente que está tan preparada. ¿Por qué cree que dentro de la gente de la iglesia haya quien todavía salga en defensa de esto y que diga que no hay una ofensa ahí, cuando usted lo ha explicado tan claramente? Desde luego, dentro de la iglesia son pocos, pero claro, importantes. Pero dentro de la iglesia no son muchos los que la defiendan, ¿no? Así es. Un tal Solalín, un padrecito por ahí, alguna otra persona, otro personaje por ahí. O sea, muchos no son. La mayoría de cleros, por lo que yo sé, me han dicho y me han contado, y aquí somos 1,200 sacerdotes, están contra esa imagen, están escandalizados y están ofendidos. Así es que no es que la iglesia se esté partiendo y dividiendo en dos, ¿no? Y el pueblo cristiano serán unos cuantos los que están ligados al régimen, a la política, los que tienen intereses, los que tienen compadrazgos. Yo creo que la explicación de por qué algunos eclesiásticos es por compadrazgos, es por amistades, lealtades de carácter político. Que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con la misión de un sacerdote. Y allí dejémoslo así. Yo creo que con eso basta. Sí. ¿Te parece? Sí. Ahora, el individuo, el presidente municipal, el alcalde, que es el que mandó hacer esta imagen, que obviamente llevaba toda la intención de ofender al pueblo, tiene aspiraciones para ser el próximo gobernador de que es el estado más católico del país. Podría parecer una incongruencia como alguien que no tiene ningún respeto por la creencia de la mayoría intenta gobernar a ese pueblo católico. Sí, yo ya lo dije desde las primeras declaraciones que hice, que un gobernante que parece no tener respeto por las creencias del pueblo, sentido común y mesura para respetar, no es obligación que él crea. Si no quiere creer, pues que no crea, esa ya se las arregle con su conciencia y con Dios. Claro. Pero sí es obligación que respete. Exacto. Eso sí es obligación que respete lo que el pueblo en su mayoría cree. Ahora, ¿tiene aspiraciones? Sí tiene aspiraciones, sí, es su carrera política. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Pues el pueblo tiene que saber cómo se defiende, como yo no sé cómo, ¿verdad? Pero el pueblo sabrá qué es lo que hace. Ahora, como están las cosas desde hace muchos años en este país, que dice que hay democracia y se vota, a la hora de contar los votos era otra cosa, ¿no? Claro. Eso ya se ha visto recientemente, por ejemplo, ahora en Torreón, ¿no? Así es que
aunque la gente no votara por él, pues podía ganar. ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo. O también saben y tienen con qué comprar muchos votos de gente pobre, ignorante y necesitada, ¿no? Ahora, y el hambre, pues tú sabes que el hambre es... Claro. Sin embargo, el pueblo católico en México y aquí en Jalisco es el mayoritario. Tiene la fuerza como para, si saliera a votar, podrían decidir el destino de una elección. El problema es que mucha gente no tiene esa conciencia, ¿no? Sí, mira, mucha gente dice, bueno, ¿para qué? Al cabo siempre ganan los mismos. O por pereza o por falta de conciencia cívica, porque hay un partido de fútbol interesante, porque está nublado no van a votar. Eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Entonces, ojalá que todos salieran a votar y expresaran su rechazo. Ojalá que todos lo hicieran, ¿no? Parte de la labor de la Iglesia es orientar el voto, sí, ¿no? y cumplir con las responsabilidades cívicas, que son un deber, ¿no? Claro. Ahora, la situación en México, pues la estamos viendo y padeciendo todos. Estamos viviendo una situación, yo creo que sin precedentes en cuanto a la gravedad, por todos los rubros: económico, político. Quizá este sea el sexenio más corrupto de la historia, con más delincuencia, más escandaloso. ¿Cree usted que esto no sea una casualidad, sino más bien que sea una especie como de castigo, porque desde hace una década en México se aprobó, se legalizó el aborto y se ha dado una tolerancia y apertura y promoción a la homosexualidad, y esto coincide con esta misma década que hemos tenido tantas muertes? ¿Esto cree que sea casual? ¿Coincidió o hay algo más? ¿O cree que sea como un castigo? Mira, la historia transcurre bajo la providencia de Dios. Uno piensa que Dios está allá por allá, muy lejos en el cielo, y que no. El Señor se preocupa de nosotros, como dice el Sermón de la Montaña. Cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo. Y ni un cabello de nuestra cabeza cae sin el permiso del Padre Celestial. La providencia de Dios cuida de todos nosotros y sabe de todos nosotros. Si es un castigo o no, puede afirmarse que sí, siguiendo la dinámica de lo que te respondí en la primera pregunta del pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se fue tras dos pecados cometidos el pueblo de Israel: la adoración de los ídolos, que era sincretismo, y la injusticia social. Aquí nosotros tenemos injusticia social e injusticia moral. La injusticia social es la corrupción tremenda, ¿no? El saqueo, la pobrería que aumenta por donde quiera, y la injusticia moral es los atentados contra la vida de los inocentes, comenzando por allí. La aprobación del aborto, y los abortos se cometen con aprobación o sin aprobación, que es un pecado. Justicia divina que nos quiera castigar muy seriamente. Yo creo que la Virgen Santísima intercede por nosotros y nos defiende. Creo que hay una convicción en el pueblo católico de México muy profunda, en todos nosotros los que creemos de que la Virgen
María de Guadalupe, nos protege y nos saca adelante aún de situaciones como esta tan fea. Claro. Así la veo yo. Fíjese que siempre, y ahorita que menciona, se ha criticado mucho al pueblo católico de que es ignorante, sobre todo en México, pero es muy devoto, o sea, tiene como esa contradicción. Sí. ¿Hasta dónde usted, que es un pastor y que conoce muy bien, se suple la ignorancia, digamos, con la devoción? O sea, ¿hasta dónde con la devoción se puede llegar a tener una vida espiritual plena, aun cuando se carezca del conocimiento? Bien, mira, hay la fe del carbonero y la fe del teólogo. El teólogo puede saber mucha teología, pero a lo mejor no tiene mucha piedad, mucho amor de Dios, porque lo que te salva no es el conocer, sino el amar a Dios y manifestar en las obras, amar a tu prójimo y manifestar en las obras. Entonces hay tanta gente, como dices tú, ignorante, que reciben la fe por tradición, pero está también, no hay que olvidar, la luz del Espíritu Santo. El que trabaja en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces los humildes tienen una percepción más exacta y más profunda de las cosas de Dios que los teólogos. No se salva uno con mucha ciencia. El que tiene mucha ciencia tiene más responsabilidad de ser muy bueno y de portarse bien, porque él sí sabe más las cosas. La o sea, conciencia. el juicio para él es más severo, más duro. Nuestro pueblo tiene un sentido muy profundo de Dios que es admirable. A veces anda por ahí como distraído, pero a la hora que les apriete el zapato, a la hora de una pena, de un sufrimiento grande, dicen, sea por Dios, bendito sea Dios, hacen peregrinaciones, hacen mandas. O sea, ¿a quién le piden que les ayude? A Dios. Tiene un sentido de Dios muy profundo el pueblo. Y esa es una riqueza que a veces no hemos sabido nosotros, los mexicanos, valorar. Ese tesoro de fe que tiene nuestro pueblo en su corazón, muy profundo, que nos puede salvar y nos puede hacer que Dios tenga misericordia y nos mande pues alguien algún buen líder, algunos buenos líderes que enderecen este barco, ¿verdad? ¿Usted qué perfil cree que requiriera nuestro país como un líder, ya que lo menciona, para poder sacarnos adelante de todos estos problemas? Usted, o hombre o mujer, ¿qué perfil debería de tener? Desde luego tiene que ser no una persona improvisada, ya salir de ese ambiente de los todólogos, ¿no? Aquí todos saben de todos los pasos de una secretaría de otra y de la otra, al cabo, pues no hacen más que robar de todas ellas, pues, ¿para qué necesitas saber? Con que tengan las uñas bien afiladas, con eso hacen bien su quehacer, el que hace, ¿no? Claro. Pero ya eso de los todólogos no sirve. Que hubiera un líder, saliera un líder, y puede haberlo por ahí, Dios lo puede tener preparado si se lo pedimos, un hombre inteligente, patriota, que sea, si no es creyente, que sea humanamente honrado, que quiera mucho a su patria y que esté capacitado para hacer el bien. O sea, que tenga, digamos, conocimiento y voluntad para hacer las cosas bien. Eso sería, y que a la hora de conformar gobierno, ya sea estatal o nacional, pues no se vaya a los compadres, a los amigos, que busque gente honrada y capaz para que puedan enderezar este barco. Y bueno, quiero hacer una pregunta que ahorita Estamos en el mes de la patria, es una pregunta histórica, Sí. simplemente su opinión. ¿Qué personaje cree que sea más importante para la historia de nuestro país? El padre del cura don Miguel Hidalgo, que fue el que inició la gesta de independencia, o Agustín Iturbide, que es el que la concluyó. Para no entrar en discusión, yo creo que los dos. Yo creo que los dos deberían ser reconocidos por parejo. Al mismo nivel. Al mismo nivel, nomás que como Agustín Iturbide era católico, ¿verdad? Lo han satanizado, lo han excluido de la historia, no le agradecen lo que hizo. Porque la independencia se hizo a lo largo de 11 años de lucha. Hidalgo tiene el mérito de haber pegado el grito, ¿verdad? O sea, de haber surgido el primero. Pero después está Morelos, Matamoros, Aldama, etc. Y luego Vicente Guerrero, Iturbide, que tuvo la grande habilidad, viendo cómo estaban las cosas, de llevar la independencia con inteligencia y conjuntando voluntades, que es lo que se debería seguir haciendo, ¿verdad? Entonces es tan importante el 15 de septiembre como el 27 de septiembre, tan importante. Como también
es importante que reconociéramos nuestras dos raíces. Mientras no las reconozcamos, somos un pueblo extraviado. ¿Somos hijos de qué? Claro. Porque nomás reconocemos la parte indígena, a Cuauhtémoc. Sí. Y bueno, ¿y Cortés qué? Claro. Pues haya sido como haya sido la historia. Fueron dos grandes personajes. Uno porque defendió a su patria y el otro porque supo fundar aquí una nación, que era además de ser un soldado y un estratega, fue un político extraordinario que luego llegó haciendo instituciones. Así es. Haciendo instituciones. ¿Qué tal que tuviéramos ahora hombres de la capacidad de sacrificio de Cuauhtémoc y de la talla humana, política y visión de Cortés? Ajá, ¿verdad? Claro. ¿Qué cómo nos iría, verdad? Si hubieran llegado piratas británicos, no estaríamos platicando aquí. Exactamente. Entonces es un enajenamiento nacional no reconocer las dos raíces. Bueno, ¿por qué no se ve, no entienden que somos 80% mestizos? Claro. Que la lengua que estamos hablando es español, que es la que nos une a todos, no son las lenguas indígenas que son tan variadas. México no existía antes de los españoles. Claro. México comenzó a existir cuando la conquista de México, cuando llegó la Virgen de Guadalupe, entonces comenzó a existir México. Y ese México viene de dos razas y de dos culturas que se han armonizado profundamente y bellamente. Eso tenía que reconocerse para no ser un pueblo extraviado, porque el que no reconoce sus orígenes es una persona extraviada, y lo mismo a los pueblos. El pueblo que no reconoce sus orígenes es un pueblo extraviado que no llega a una síntesis madura y serena de su ser y de su quehacer en la historia. Y otro personaje también que ha sido olvidado y muy maltratado, ese es el de la doña Marina, ¿no? La que fue, digamos, esposa de Cortés, o su esposa. Ya, pues, esa fue como la imagen, el paradigma de lo que sucedió. En realidad, no nomás Cortés tuvo hijos con doña Marina, ¿no? Sí. Todos los demás españoles también se agarraron su... Pero ella jugó un papel muy importante. Bueno, jugó un papel muy importante porque sirvió de intérprete, o sea, ayudó en ese sentido de que sirvió como un puente, ¿no? Entre las dos. Sí, porque ella sabía las lenguas. Así es. La de allá del sureste y también el náhuatl del altiplano. Entonces fue un valioso intermediario. Y siempre se le ha tenido como una traidora, ¿no? Que yo creo que es un papel injusto que se le ha dado en la historia, ¿no? Sí. O sea, aquí todo lo que no es indígena. Ella es indígena, pero por estar del lado de los... Pero está por eso, porque estuvo del lado de los conquistadores, por eso pero pues estuvo para un hecho trascendental que nos fundó. Claro, así es. ¿Qué somos ahorita? 80% mestizos, 10% blancos puros y un 10% de indígenas puros. Eso es México. Entonces, que además la imagen de la Virgen de Guadalupe no solamente es la patrona de México, sino de toda América. Y además la imagen de la Virgen es la profecía. Apareció con rostro mestizo, no indígena, no español, con rostro mestizo, cuando el mestizaje todavía no existía, apenas estaba queriendo hacer. Exactamente. Fue una profecía la Virgen de Guadalupe de esta raza nueva, ¿no? Así es. Por último, Eminencia, quisiera hacerle una pregunta sobre la situación de la Iglesia y del mundo. Ya en el Evangelio Cristo había dicho que Él no era del mundo y que los suyos no eran del mundo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, pues, la Iglesia ha dado como pasos hacia tratar de empatarse un poco, acercarse hacia el mundo para que no la rechace. Entonces viene esa pregunta que es una poco de contradicción. ¿La Iglesia está obligada a ir al paso y al ritmo del mundo y de la modernidad? ¿Está obligada a modernizarse, o la Iglesia debe de mantenerse siempre pues fiel a sus raíces y no caer en esta tentación? Bueno, la Iglesia debe modernizarse en los medios de expresión, ¿no? Ya el Papa Juan Pablo II habló de la nueva evangelización, nueva en sus métodos y en sus expresiones, ¿no? Y en su ardor, pero no nueva en el contenido. Claro. El Señor dijo: enséñales a guardar lo que yo les he mandado. Y la Iglesia, en el credo, que es la Iglesia objeto de nuestra fe, está en el credo. La Iglesia es una, creo en la Iglesia una, santa,
católica y apostólica. ¿Y qué significa apostólica? Que está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, que fueron los que nos transmitieron el mensaje de Cristo. Cristo no escribió. Él predicó y los apóstoles recogieron la predicación de Cristo y la pusieron por escrito, y son los evangelios y las cartas que conforman el Nuevo Testamento, que es el mensaje del cristianismo que está en el Nuevo Testamento, que completa maravillosamente el Antiguo, que fueron las promesas y predicciones. Entonces la Iglesia, para decírtelo claro, no puede inventar. Tiene que predicar, claro, no en, por así, decirte así, no en el griego, que era la koiné en tiempos de Cristo, no en griego, porque ya la gente no habla griego, claro, o en latín de la Edad Media. Tiene que predicar en las lenguas modernas, y por eso es liturgia en lengua moderna, y usar ahora la computadora. Cuando apareció la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Sagrada Escritura. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, el primer libro de la Sagrada Escritura. Y ahora pues la máquina de escribir, ahora la computadora, entonces, o sea, la televisión, la radio, usar todos esos métodos y tratar de conocer la mentalidad. Como para decirte lo más sencillo, la Iglesia, que es instrumento de salvación de Dios, para poner en alto la obra de Cristo, debe conocer profundamente a Dios y el mensaje de Cristo. Y como conocer y estar muy cerca del mundo y de los hombres para conocerlos también, y saberles dar apropiadamente el Evangelio. Conociendo su mentalidad, saber cómo predicarles, ¿verdad? Como dijo Cristo, el buen padre de familia saca de su alforja cosas buenas, nuevas y cosas viejas, según se vaya necesitando. Entonces, te vuelvo a repetir, el mensaje, el mismo siempre. No se puede cambiar. Por ejemplo, los 10 mandamientos no admiten cambio, ¿verdad? Claro. El matrimonio no admite cambio. La profesión de fe que está en el credo, no admite cambio, ¿no? O sea, habrá ampliaciones, especificaciones, como sucede con el credo apostólico, compuesto en los años 80, en tiempo de los últimos apóstoles, que es brevísimo, comprende el núcleo de la fe, y luego la ampliación que se hizo hermosa, profunda, en el mismo sentido, en el credo niceno-constantinopolitano, que es el que recitamos los domingos, un credo largo, fruto del primer concilio ecuménico, ¿no? Entonces, la Iglesia va creciendo en la comprensión de la fe, va creciendo cada vez en la comprensión de la fe, pero no la cambia. San Vicente de Lérins, un padre de la Iglesia, un teólogo poeta del siglo V-VI, dijo que el crecimiento de la Iglesia debe ser como el de un niño de un año, de un mes, de 2 meses, 3 meses, es el mismo de cuando tiene 50, 80 años, más, que me llama desarrollado, pero es el mismo ser, el mismo cuerpo, la misma alma, pero más desarrollado, no cambiado. Claro, claro. Creo que es bien. Bien. Una última pregunta, Eminencia. Cuando un pastor, sea un sacerdote, un párroco, un obispo, en su pastoral, en su práctica pastoral, contradice en sus actos, o sea, en lo que él pone en práctica, lo que dice la doctrina, el magisterio, la gente entra en la confusión de decir, ¿estoy obligado a obedecer? Porque se supone que estamos para obedecer, o debemos de no obedecer. Cuando se compruebe que es realmente un error lo que está enseñando, como un perfecto error, se le llama la atención. Al hereje se le llama el que niega con pertinacia o con contumacia la verdad de la fe. Si lo niega por un descuido, un error, pues se le fue la lengua, pues no se le llama hereje, se le llama a cuento, oye, endereza, corrige, eso que dijiste, ¿no? Enderezalo. Cuando es ya con pertinacia, el negar la verdad de la fe, entonces se le llama hereje. Y si divide, si hay una parte de gente con él, eso es división, una partición, así es que hereje y cismático, ¿no? Y la gente no está obligada, obviamente, a... No, claro que no, la gente debe seguir en la verdadera iglesia de Dios, y no seguir al hereje o al cismático. Ok. Eminencia, muchas gracias por su tiempo, gracias por a ti. Conocimiento. Gracias a ti. Espero que lo hayan disfrutado, queridos amigos. Para la próxima entrega estamos preparando un especial sobre la situación del terremoto en México que azotó a la Ciudad de México, al estado de Morelos
de Puebla y que unos días antes había devastado al estado de Oaxaca. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido el impacto en el cambio, digamos, de la conciencia social en México, estos acontecimientos. Y bueno, pues va a quedar enlazado con lo que vimos el día de hoy, con esta entrevista al cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de esta ciudad de Guadalajara, desde la cual les enviamos todo nuestro cariño, afecto a nuestros queridos amigos de Argentina, de TLV1. Hasta la próxima.